Hola a todos amantes del entretenimiento y de las historias que tocan el corazón. Sean súper bienvenidos a nuestro canal, donde hoy nos adentraremos en un tema que ha capturado la atención de miles de personas, especialmente aquellos que siguen de cerca el mundo del espectáculo turco. Estamos hablando de la increíble relación, ese vínculo tan especial, que comparten Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y el título lo dice todo, ¿verdad? Hande Erçel Kerem Bürsin, apoyo incondicional y verdadera confianza. Vamos a desgranar qué hace que esta conexión sea tan admirada y qué podemos aprender de ella. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas a nuestro canal ahora mismo y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayudarías muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. A lo largo de este vídeo vamos a explorar esos momentos clave, esas acciones, esas palabras que han demostrado una y otra vez la fortaleza de su apoyo mutuo y la profundidad de la confianza que se tienen el uno al otro. Desde sus inicios en la pantalla hasta sus proyectos individuales y sus vidas personales, veremos cómo se han convertido en un referente de una relación sana y sólida en un mundo a menudo tan volátil como el de la fama. Prepárense para una dosis de inspiración, romance y sobre todo, de autenticidad. Comencemos por el principio, ¿no? Cuando Hande Erçel y Kerem Bürsin se unieron para dar vida a Hayat y Murat en Amor sin aliento, la química fue instantánea. Y no solo en la ficción, sino que esa chispa traspasó la pantalla y conquistó a millones de fans en todo el mundo. Pero más allá de la magia de la televisión, lo que realmente empezó a notar el público, y lo que nos fascina hoy, es cómo esa conexión se traducía en apoyo real. Recuerden aquellos primeros momentos, cuando ambos estaban consolidando sus carreras. Se les veía juntos en eventos, se comentaban mutuamente en redes sociales, se defendían cuando la prensa o los haters se metían en sus vidas. No era un apoyo superficial, era un respaldo genuino. Kerem, por ejemplo, siempre ha sido un férreo defensor de Hande. Lo hemos visto en múltiples ocasiones, en entrevistas o en eventos, cuando le preguntan por ella. Su mirada cambia, su tono se suaviza, y habla de ella con un respeto y una admiración que traspasan las palabras. No es el típico halago vacío, se nota que valora su talento, su esfuerzo y su persona. Él ha sido testigo de primera mano de su dedicación, de las largas horas de rodaje, de la presión mediática que conlleva ser una estrella. Y él está ahí siempre aplaudiendo sus logros, tanto profesionales como personales. Por otro lado, Hande no se queda atrás. Ella también ha demostrado en innumerables ocasiones la confianza que tiene en Kerem y el apoyo incondicional que le brinda. Cuando Kerem ha enfrentado desafíos, ya sean profesionales o personales, ella ha estado a su lado, de forma discreta pero firme. No busca protagonismo en su apoyo, sino que actúa como un pilar de fortaleza. En el mundo de la actuación, donde las carreras pueden ser meteóricas y efímeras, tener a alguien que confía plenamente en tu potencial y te impulsa a seguir adelante sin importar los altibajos, es un tesoro invaluable. Pensemos en sus proyectos individuales. A lo largo de sus carreras, ambos han tomado caminos diferentes, han participado en proyectos diversos, y lo han hecho sabiendo que el otro está ahí, animando desde la distancia. No hay celos profesionales, no hay competencia destructiva. Al contrario, se celebran los éxitos del otro como si fueran propios. Y eso, amigos míos, es una señal de una relación madura y segura. La verdadera confianza se manifiesta cuando puedes ver a tu pareja triunfar sin sentirte eclipsado, sino genuinamente feliz por ellos. Y no podemos olvidar los momentos difíciles. La vida de las celebridades no está exenta de controversias, de rumores malintencionados, de críticas despiadadas. Hemos visto cómo ambos han tenido que lidiar con la presión mediática, con las especulaciones sobre su relación, con la invasión de su privacidad. En esos momentos el apoyo incondicional se vuelve fundamental. Es tener a alguien que te recuerda quién eres, que confía en tu palabra y en tus intenciones, y que te protege del ruido externo. La forma en que se han defendido mutuamente en redes sociales, o en las escasas pero significativas declaraciones públicas que han hecho, demuestra esa fortaleza. No se esconden, sino que afrontan juntos las adversidades, fortaleciendo aún más su vínculo. La verdadera confianza de la que hablamos en el título no es solo la fe ciega. Es una confianza ganada, construida sobre la honestidad, la comunicación abierta y el respeto mutuo. Es saber que, pase lo que pase, el otro estará ahí para ti, para escucharte, para entenderte, para apoyarte sin juzgar.
Es esa sensación de seguridad que te permite ser tú mismo, vulnerable y auténtico, sabiendo que serás aceptado y amado. En el contexto de sus carreras, esto también implica confiar en las decisiones profesionales del otro, en sus instintos y en su criterio. No se trata de controlar o de imponer, sino de creer en el camino que el otro elige. Hemos visto en sus redes sociales algunas pinceladas de su vida juntos, pequeños momentos que, aunque privados, nos dan una idea de la complicidad y la felicidad que comparten. Esas sonrisas cómplices, esos abrazos cálidos, esas miradas que lo dicen todo. No necesitan hacer grandes demostraciones públicas para que sepamos que su relación es genuina. La autenticidad se percibe en la forma en que se miran, en la manera en que se comunican, incluso en su silencio compartido. Pero, ¿qué podemos aprender nosotros de esta relación? Creo que el mensaje principal es la importancia del apoyo mutuo en cualquier tipo de relación, ya sea de pareja, de amistad o familiar. En un mundo donde la individualidad y la competencia a menudo priman, recordar que estamos más fuertes cuando nos apoyamos unos a otros es fundamental. La confianza no se regala, se construye con acciones consistentes y transparentes. Y el apoyo incondicional no significa estar de acuerdo en todo, sino estar presente en los buenos y en los malos momentos, ofreciendo un hombro en el que apoyarse, una palabra de aliento, una mano amiga. La carrera de Hande y Kerem es un testimonio de que el éxito profesional no tiene por qué estar reñido con una relación personal sólida y de apoyo. De hecho, parece que se retroalimentan positivamente. Cuando uno brilla, el otro está ahí para aplaudir, y esa energía positiva se traslada a sus vidas y a sus proyectos. Nos muestran que es posible ser ambiciosos, perseguir nuestros sueños, y al mismo tiempo cultivar relaciones sanas y significativas. Pensemos en los momentos en que han viajado juntos, en las ocasiones en que han compartido tiempo de calidad lejos de los focos. Esos son los pilares de una relación duradera. No se trata solo de los eventos de alfombra roja o de las apariciones públicas, sino de la vida cotidiana, de los pequeños gestos de amor y de cuidado que construyen la verdadera intimidad. Y aunque no veamos todo, las pocas imágenes y las declaraciones que comparten nos sugieren una conexión profunda y sincera. La admiración mutua es otro ingrediente clave. Se nota que se respetan como artistas y como personas. Se han impulsado mutuamente a ser mejores, a explorar nuevos horizontes, a salir de su zona de confort. Esa mentalidad de equipo es lo que hace que una relación funcione a largo plazo. No se trata de quién es más famoso o quién tiene más éxito, sino de cómo ambos crecen juntos y se ayudan a alcanzar su máximo potencial. Y esa confianza, esa verdadera confianza, es lo que les permite ser vulnerables el uno con el otro. La vulnerabilidad es la base de la intimidad. Cuando te sientes seguro para mostrar tus miedos, tus inseguridades, tus defectos, es porque confías plenamente en que serás aceptado y amado de todos modos. Y esa es la magia que parece rodear a Hande y Kerem. Su relación, vista desde fuera, irradia una autenticidad que es contagiosa. Hemos visto cómo han enfrentado juntos las críticas, cómo han superado los rumores y cómo han mantenido su relación fuerte a pesar de las presiones externas. Esa capacidad de resiliencia conjunta es un ejemplo admirable. No se dejan afectar por la negatividad, sino que se enfocan en su vínculo y en lo que realmente importa. En resumen, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es un hermoso ejemplo de cómo el apoyo incondicional y la verdadera confianza pueden ser los cimientos de una conexión fuerte y duradera. Hemos visto cómo se han respaldado mutuamente en sus carreras, cómo se han defendido en los momentos difíciles y cómo han construido una relación basada en el respeto, la admiración y la autenticidad. Nos inspiran a cultivar relaciones similares en nuestras propias vidas, recordándonos que el amor y la confianza son los pilares fundamentales para superar cualquier obstáculo y alcanzar la felicidad. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en la inspiradora relación de Hande y Kerem. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esto. ¿Creen que su apoyo mutuo es un factor clave en su éxito? ¿Hay alguna otra pareja de celebridades que les parezca un gran ejemplo de relación? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y me ayuda a crear más contenido que les interese. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un buen me gusta para que sepamos que les ha servido. Compártanlo con sus amigos y familiares a quienes creen que les podría interesar, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita.
Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense much. Oh.